CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres, por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX Capítulo Sonora. Hola, buenas tardes. Les saluda Lisette Sandoval y Sara Valle. Nosotras formamos parte de la coordinadora de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora en su programa La Boletina Violeta, que es una producción de CIMAC Radio. Hoy veremos el tema de los derechos políticos de las mujeres y la paridad en Sonora. Hola Lisette, buenas tardes, bienvenida. Aló, buenas tardes, les saluda con mucho gusto Lisette Sandoval. Y bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotras a los teléfonos 55 35 08 47 61 y nuestras redes sociales nos pueden encontrar por X y Facebook como CIMAC Noticias. A través de este programa analizaremos la situación de los derechos políticos de las mujeres en Sonora, destacando los logros locales, los desafíos particulares de la entidad y algunas estrategias para combatir la violencia política y lograr una participación efectiva desde una mirada interseccional. Contaremos con voces expertas, testimonios inspiradores y análisis con perspectiva de género para entender por qué la participación política de las mujeres no es solo un tema de justicia, sino de democracia plena. Y bueno, a lo largo de la historia, pues las mujeres hemos luchado incansablemente por el reconocimiento de nuestros derechos, incluido el de participar en la vida política con condiciones de igualdad. Sin embargo, pues aunque hemos avanzado, todavía hay bastantes brechas que cerrar. Por ejemplo, ¿realmente existe una representación equitativa en los espacios de poder? ¿Qué desafíos persisten para lograr una verdadera paridad? Y cuando hablamos de derechos políticos, nos referimos expresamente al derecho al voto, al derecho a ser votadas y que eso se traduzca en el acceso a cargos públicos, en el derecho a la participación política plena en partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y espacios de decisión, el derecho a la paridad de género que está enmarcada por mecanismos legales formalmente establecidos, el derecho a la libertad de expresión y de asociación política y también el derecho a participar en ambientes libres de violencia. Estos derechos están constituidos de igual manera también para mujeres afromexicanas y para mujeres indígenas. Bueno, Lisette, muy interesante lo que estás mencionando y pues bueno, la paridad de género en el contexto político es un principio que busca garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones, asegurando que ambos géneros participen en igual de condiciones en cargos públicos, elecciones, políticas y leyes. Para platicarnos sobre la situación de la paridad de Sonora, tenemos nuevamente a la maestra Janet Harrison, que ella es titular de la Unidad de Género del Congreso del Estado de Sonora y forma parte de la Asociación de Mujeres en Plural y que actualmente está desarrollando una investigación sobre gabinetes paritarios en los municipios de Sonora. Bienvenida de nueva cuenta, ya te tuvimos en el primer programa, Janet. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotras, compartiendo tu trabajo y pues vamos a empezar. Qué gusto saludarlas a ambas, gracias por invitarme y siempre un gusto coincidir. Bienvenida. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la paridad en Sonora y cuál es el marco legal que la sostiene? Bueno, ha habido dos momentos legislativos en la paridad en las administraciones públicas o en los gabinetes. El primero fue en 2019 cuando se reforma la Constitución de la República y se incluye el principio de paridad para los gabinetes estatales. En esa legislación no se incluían los gabinetes municipales, pero a la hora de armonizar el principio de paridad en el marco jurídico local, en Sonora en el 2020 logramos que la paridad se incluyera tanto en los gabinetes estatales como los municipales. Esto pasó en algunos estados de la República, no en todos. De hecho, actualmente hay algunos estados que incumplieron con el mandato de armonizar. Pero bueno, por fortuna Sonora sí cumplió en ese momento y fue más allá observando la paridad a nivel municipal. Ahora, recientemente, la presidenta de la República ha realizado una nueva reforma a la Constitución Federal y sí se incluyen los gabinetes municipales. Entonces, tenemos que en Sonora, para los gabinetes que están ejerciendo ahorita en los ayuntamientos, ya les aplica la paridad, pero el principio sería, o la referencia jurídica sería la ley
de gobierno municipal. Y la siguiente administración, el fundamento ya vendría principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, son 2 momentos, pero la paridad a nivel municipal se observa en Sonora desde el 2021, debiera de estarse cumpliendo desde entonces, tanto en el gabinete estatal como en los municipios. Bueno, y si dices que se estaría cumpliendo, entonces, ¿cómo estamos actualmente en materia de paridad en los municipios en Sonora? Bueno, no existe un mecanismo institucional para evaluar la paridad a nivel municipal, a pesar de que es un criterio de elegibilidad y existen ya en el marco jurídico responsabilidades. Primera, en cumplir la Constitución Política y hacerla cumplir, y después en que los gobiernos deben sujetarse a lo que dice la ley. Entonces, no existe una responsabilidad expresa que diga a tal institución le toca observar la paridad. Pero la realidad es que ya hay instituciones que observan la legalidad y debiera estarse viendo. Cuando vimos que no se estaba monitoreando el cumplimiento, yo inicié una investigación que fue... Primero fue una investigación local sobre el cumplimiento de la paridad, tanto en el gabinete como en los municipios, y después, a través de la Red de Mujeres en Plural, conseguimos una investigación del Senado, donde se evaluaron a más de 343 ayuntamientos, y ahí descubrimos que el incumplimiento era muy alto. Eso fue en el 2021. A nivel nacional. A nivel nacional. No solo es un problema de Sonora, pero obviamente a nosotras nos interesa mucho lo que pasa en el estado. Entonces, a Sonora lo he evaluado 3 veces, lo evalué al inicio y al final de la administración anterior, y ahora estoy concluyendo la evaluación de esta nueva integración de los gabinetes municipales. Los resultados son muy poco alentadores. Por primera vez tuve más información, pero de entrada el primer reto es que no te contestan las solicitudes de información pública. Solo 22 de 72 ayuntamientos me dieron la información en tiempo. Entonces, a 50 les tuve que interponer un recurso ante el órgano garante de acceso a la información pública, y gracias a esto ya conseguí la información de casi todos los ayuntamientos. Entonces, si quieren conocer los resultados en general, pues tenemos que solo 23 ayuntamientos del estado de Sonora cumplen con la integración paritaria de sus gabinetes, que es el 31.94%, y 40 ayuntamientos incumplen con la integración paritaria. Entonces tenemos que 40 ayuntamientos, desde la conformación o la composición de sus administraciones, están violando la ley y transgrediendo los derechos humanos de las mujeres. Oye, Janet, ¿y se pudiera, uno como ciudadana, organización, puede interponer algún recurso legal para denunciar a cierto ayuntamiento, por ejemplo, que no está cumpliendo con ese criterio de paridad? Bueno, se han intentado varias rutas jurídicas desde el incumplimiento de los gabinetes en 2021. Las organizaciones han tratado de litigar y de fincar responsabilidades. Ha sido la autoridad omisa en definir a quién le corresponde. En mi opinión, y después de haber analizado el marco jurídico, yo creo que el incumplimiento de la paridad es violencia política contra las mujeres en razón de género, y al ser todas tener la posibilidad de participar en el gobierno y también el derecho a que se nos represente, pues todas tenemos el derecho legítimo de demandar esa integración paritaria. Entonces, en conclusión, yo creo que todas tenemos el derecho de hacerlo. No existe un precedente donde se hayan fincado responsabilidades, pero yo creo que son los órganos internos de control de los ayuntamientos quienes se deben de encargar de garantizar la legalidad de su funcionamiento. Entonces, lo que podríamos hacer es levantar quejas y que de oficio se siguiera una investigación, como dice la ley que se tiene que hacer. También recordemos que la Ley General de Responsabilidades dice que quienes cometen violencia política es una falta administrativa grave. Y eso implica la destitución del cargo, implica la suspensión, son multas. Entonces sí hay vías jurídicas para explorar, pero pues es echarse un pleito personal con entes que al final tienen poder. Creo que eso ha sido lo que ha limitado que las mujeres vayamos a recursarlo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué necesitaríamos entonces o cómo podríamos hacer para hacer efectiva esta paridad en Sonora? Bueno, ya nos platicaste de los recursos legales, pero bueno, ¿qué otra cosa o qué otros elementos pudiéramos pues aplicar o utilizar? Me parece la pregunta más trascendente. Creo que la primera, seguir evaluando. Yo estoy determinada a realizar evaluaciones periódicas, siempre al inicio y al final del trienio. Por una parte, para documentar la paridad, pero también para registrar los nombres de las mujeres que están participando a nivel local. Los niveles municipales es donde menos se encuentra la participación política de las mujeres. Entonces hay que ponerles nombre, hay que visibilizarlas. Entonces, primera acción, evaluar. Es importante evaluar, sistematizar la información. Es importante socializarlo,
que los rankings se den a conocer, dar a conocer a quienes más cumplen, a quienes incumplen, porque al final yo creo que las mujeres no tenemos la obligación de todavía ir a tener que ir a los tribunales para vivir todo ese proceso que implica y los recursos económicos que se necesitan para hacer un litigio. Entonces creo que hay formas persuasivas en las que podemos seguir insistiendo y creo que también es importante que la clase política reconozca que hay que cumplir con lo que ellos mismos legislan. Entonces creo que es un tema de hacerlos conscientes, de hacerlo visible, de no me gustaría decir que se tiene que persuadir para cumplir la ley, pero creo que sí tiene que tener un costo político. Tenemos, por ejemplo, en los datos, no solo las mujeres están obligadas a cumplir, hombres y mujeres tienen que cumplir la ley. Pero, por ejemplo, hemos peleado porque hay alcaldesas municipales y las mujeres hemos dado la lucha porque ellas estén ahí y luego vemos que la mayoría de ellas incumple con la paridad. Entonces necesitamos que también las mujeres asuman un rol de liderazgo en el cumplimiento de la paridad. Tenemos que en Sonora solo 6 mujeres de las alcaldías son las que cumplen con la paridad. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los ayuntamientos de más de 100,000 habitantes? Solo 3 de los 6 ayuntamientos más grandes del estado cumplen con la paridad. No podemos decir que en esos municipios no está politizada la gente, que no conocen la ley. Al final se está hablando del incumplimiento de Nogales, incumplimiento de Navojoa, el incumplimiento de Guaymas, que es la única alcaldesa que tenemos en un municipio de más de 100,000 habitantes. Y que son municipios alertados. Bueno, Navojoa no, pero, así es. Pero y Guaymas, ese es el siguiente punto, tema, porque no es ajeno, la impunidad es un ingrediente que se ha demostrado que forma parte de los fenómenos de violencia hacia las mujeres. Entonces yo creo que hay que visibilizarlo, hay que persuadir o concientizar más bien, es la palabra, concientizar a la clase política que lo que está en la ley no es un adorno, son derechos que ya hemos ganado las mujeres, que los hemos impulsado y que tienen la razón de ser, porque a lo mejor a la ciudadanía le parece irrelevante, pero el hecho de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión, por una parte es su derecho humano a participar, pero el otro es nuestro derecho a que se representen las diferencias y los intereses especiales que tenemos las mujeres en la administración. Los ayuntamientos son los que más impactan a las mujeres, son los que brindan los servicios públicos. Cuando no hay agua, quienes nos hacemos cargo de ese desabasto de agua solemos ser las mujeres. Quienes asumimos las cargas de cuidado somos las mujeres. Quienes batallamos cuando no hay energía eléctrica somos nosotras. Entonces, es muy importante que las mujeres estén a nivel municipal. Pues fíjate qué interesante cuando vemos la paridad como un derecho y cuando vemos su incumplimiento como violencia política. Yo la verdad no había caído en cuenta de esa visión de que efectivamente, ¿no? Y creo que es más el impacto cuando son las mujeres que están en posiciones de poder quienes ejercen esa violencia política al no contar con estos mecanismos de paridad. Sara, ¿qué opinas tú como ex presidenta municipal, ¿no? 2 veces de Guaymas? Pues fíjate que me tocó hacer, no teníamos estas legislaciones ya como tal, pero sí me tocó incluir a muchas mujeres y por primera vez tuvimos muchas mujeres en puestos de primer nivel y muchas directoras, tanto la primera como la segunda vez, y no se diga de los comités de participación ciudadana en donde todas eran mujeres y solamente había 2 hombres absolutamente de todo el municipio, todos los comités de barrio en donde se trabajaba en las colonias, en los ejidos y en las comunidades indígenas eran encabezados por mujeres y todas las mesas directivas eran mujeres, solamente 2 eran hombres. Entonces la mujer quiere participar y está puesta para participar, solamente hay que abrir estos espacios. Y tampoco yo lo había visto desde esta perspectiva que dice Janet, o sea, qué interesante. Así es. Y bueno, Janet, no sé, ya para terminar, no sé si habrás identificado tú o a lo mejor que se hayan sobresalido en la investigación a nivel nacional, si hay patrones que identifiquen los municipios que cumplen y los que no cumplen. Es decir, ¿tienen características en común o es muy es irrelevante o muy plural, digamos, en las características? Bueno, a mí me gustaría de lo que decía sobre el Ayuntamiento de Guaymas, que las mujeres siempre hemos estado ahí, pero queremos participar ya no solo en lo honorífico, que es esta organización social, porque al final ese es el gran problema, que no nos dan los espacios donde se toman las decisiones y donde se ejercen los recursos. Yo creo que es un problema generalizado
que tiene mucho que ver con la impunidad. Nadie le ha puesto el dedo a esa herida social y política, porque al final todos los partidos incumplen. No hay un sesgo ni de partidos, ni de los municipios grandes, si son chicos, si son urbanizados, si son rurales. Es un problema generalizado. Yo creo que debemos de avanzar a serlos conscientes de las responsabilidades. Y me gustaría aclarar por qué es violencia política. La violencia política es un tipo de violencia que sanciona las acciones que limitan el que las mujeres ejerzamos nuestros derechos políticos. Entonces, la paridad es una medida que se buscó para garantizar nuestro derecho humano a formar parte de los espacios de toma de decisión de los gobiernos. Viene desde la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si la paridad tiene que ver con nuestros derechos políticos y el incumplir con la paridad limita ese acceso, entonces es violencia política. No es algo tan complejo, pero a quienes les hemos presentado esta idea, pues no solo se escandalizan, sino que voltean hacia otro lado, porque las responsabilidades son muy altas. Uh-huh. Al final sí hemos logrado generar un sistema para sancionar la violencia política, entonces creo que al ser un problema de todos, nadie le quiere entrar a este tema. Entonces sigue siendo un asunto de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, y pues cuenten con nosotras para seguirles evaluando, para seguirlos convenciendo, para seguirlos presionando también a cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso protestamos todas y todos cuando estamos dentro de la administración pública. Pues sí, fíjate que pues creo que es un área de oportunidad muy grande que tenemos las organizaciones de ciudadanía, que si bien es una tarea en común, en conjunto, pues creo que es un tema muy importante en la agenda pues de las organizaciones a manejar. Y a fin de cuentas, pues como tú dices, seguir concientizando, invitando a que las personas que están en ese puesto de toma de decisión pues agarren el todo por los cuernos y tomen la responsabilidad. Es decir, hay una legalidad que hay que cumplir y todo empieza con aceptar esa responsabilidad y de ahí partimos para poder hacer los cambios, porque si no aceptamos la responsabilidad, pues entonces difícilmente podrán llegar pues esos cambios, ¿no? Que son a los que aspiramos. Pues muchísimas gracias, Janet. Como siempre, pues muy interesantes todos los puntos de vista. Creo que nos llevamos aquí también muy buenas reflexiones. Continuamos con el programa, pero antes vamos a ir a un pequeño corte y les recordamos que estamos en las redes sociales en X y Facebook como CIMAC Noticias y nuestro teléfono es el 5535-084761 y estaremos atentas a sus comentarios. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. La Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. La paridad de género en México es una lucha histórica. En 1953, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, pero su participación política fue marginal por décadas. En 1996 llegó la primera cuota. Los partidos debían proponer al menos 30% de candidatas mujeres. Sin embargo, muchos incumplían o las colocaban en distritos perdedores. El cambio llegó en 2014. La reforma político-electoral elevó esa cuota al 40%, pero el hito ocurrió en 2019, cuando México se convirtió en el primer país de América en establecer la paridad total en la Constitución. Es decir, un 50% de mujeres en candidaturas legislativas, municipales y también en el Poder Judicial. Hoy, gracias a esto, el Congreso tiene un 50.4% de diputadas y un 49.2% de senadoras. Pero el reto sigue: erradicar la violencia política y garantizar que su liderazgo sea real y no simbólico. La paridad no es un favor, es justicia. La Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado.
Regresamos aquí en su programa La Boletina Violeta, recordándoles nuestros teléfonos 5535084761 y en las redes sociales nos pueden encontrar en X y Facebook como CIMAC Noticias. Pues bueno, ya escuchábamos a nuestra invitada cómo nos hablaba de cómo está la situación de la paridad en los municipios, no solo a nivel estatal, también a nivel nacional. Y bueno, creo que también parte de esos compromisos con la paridad es visibilizar las luchas que construyen pues este sistema democrático. Y hoy queremos platicar también de un tema que es muchas veces invisibilizado, que es la participación política de las mujeres indígenas y o pertenecientes a pueblos originarios, que son mujeres que desde sus comunidades pues resisten no solo para ser escuchadas, sino también para transformar realidades que en ocasiones pueden estar marcadas por múltiples discriminaciones, ¿no? Históricamente los pueblos originarios pues han sido excluidos de los espacios de poder y dentro de ellos las mujeres han enfrentado barreras aún más profundas para poder acceder a estos espacios. Sin embargo, pues hoy son ellas las que lideran luchas ambientales, defienden sus territorios y exigen también representación en los congresos, los ayuntamientos y en la implementación de políticas que tienen que ver pues con la mejora de la situación de nuestros pueblos originarios. Y bueno, para platicar de este tema, vamos a tener a Victoria Moroyoki. Ella es activista, es defensora de los derechos de las mujeres indígenas y promotora cultural de la artesanía de los pueblos originarios de Sonora. Y bueno, Victoria, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre, de acuerdo a tu visión y esta experiencia que tú tienes en el activismo de la participación de mujeres indígenas, ¿cuál es el estado de la participación de las mujeres indígenas en la actualidad en la esfera política? Aquí en Sonora, ¿tú cómo podrías describir esa participación actual? Bueno, primero que nada, Dios en Chaniabo, que Chemaleya, Inapone Victoria Moroyoki Galaviz, en Chimlicencia. Es decir, les saludo en la lengua materna Yoreme Mayo. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Moroyoki Galaviz y con permiso para participar. Pues el estado actual sobre la participación política de las mujeres de los pueblos originarios en Sonora, podemos decir que ha sido mixta y positiva, ¿no? En el sentido de representar, de llegar a tener el acceso a estar en un cargo de representación, uno por el tema de paridad y el tema también de pertenecer a un pueblo originario. Más sin embargo, pues sigue habiendo una brecha, ¿no? En el sentido de esos derechos políticos, porque hay que recordar, ¿no? Lo que suscitó el año pasado en materia legislativa a nivel nacional, que es la reforma al artículo 2 constitucional que habla sobre los pueblos indígenas y afromexicanos aquí en nuestro país, que se nos otorga ya como el reconocimiento como sujetos de derecho, ¿no? Y cómo se traduce eso en la participación política de las mujeres y también de los pueblos indígenas en general, pues que ahora sí, por un derecho propio reconocido por la Constitución, podemos los pueblos indígenas pues no nomás aspirar a estar en cargos de candidaturas, presidencias o en cargos pues municipales, sino también ya nos da la oportunidad, ¿no?, de que incluso pues próximamente vayamos a tener un ministro de nuestro país, presidente de la Corte, pues también un pueblo originario. Pues esto será en cumplimiento, ¿no?, a ese derecho. Más sin embargo, pues no todo ha sido bien sobre escuelas, y hablamos en el tema también pues de mujeres. ¿Y por qué? Porque lo observamos aquí en nuestro estado de Sonora. Si bien la ley es a nivel nacional, para que apliquen los estados pues tiene que haber una homologación de las leyes secundarias que rigen los congresos, y en el Congreso, a pesar de que podemos estar representados por dos diputaciones indígenas, pues sí habría también que ver que realmente las personas que estén, sí sean personas realmente de origen indígena, que vengan con una trayectoria de lucha, y que al final pues nos dejan una clara reflexión, ¿no? Una cosa es luchar y alcanzar un derecho, y la otra, cuando ya está ese derecho, cómo acceden los pueblos indígenas a ese derecho,
que en este caso pues sería generar condiciones en nuestro país para que no fuera por partidos políticos, para que las mujeres pudiéramos postularnos y los demás, ¿no? También los hombres, los pueblos indígenas de manera autónoma a través de los procesos que emanan pues de las asambleas o sistemas normativos de nuestras comunidades, ¿no? Y eso sería como que lo ideal, ¿no? Para decir, pues tenemos diputado indígena, tenemos senador indígena, tenemos un ministro, tenemos un presidente indígena, que esos procesos caminaran en base a esa autonomía sobre los pueblos originarios, ¿no? Ok, muy bien, es decir, legalmente contamos, digamos, con la instrucción de los espacios, pero muchas veces en la práctica esos espacios no son ocupados, pues digamos, por personas originarias o propuestos o emanados, ¿no? Directamente de las comunidades. Victoria, quisiéramos que nos platicaras qué obstáculos enfrentan las mujeres indígenas y qué formas de violencia son las más recurrentes. Pues mira, yo creo que sin duda alguna de los obstáculos pues va a seguir existiendo eso, ¿no? Que todavía no hay una autonomía total, pese a que estén las leyes hacia los pueblos indígenas, todavía va a seguir existiendo ese control pues gubernamental, por así llamarlo, ¿no? O de fuerzas políticas o de otros intereses sobre los pueblos que no hacen posible que quizás ellos ejerzan en autonomía 100%, pero pues es un proceso que se va a ir dando poco a poco, ¿no? A nivel de conciencia tanto de la comunidad como también ahora sí que las instituciones respeten las leyes, ¿no? Y en el tema de los obstáculos, pues yo creo que la discriminación va a seguir existiendo, el racismo, el clasismo, sobre todo nosotros que sí habitamos en un estado que está en el norte y que siempre se ha destacado por ser racista y clasista con los pueblos originarios, que si bien ahorita vemos una apertura, a lo mejor pues sí ha sido, ¿no? Porque hay que reconocer por la política pública de atención que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia los pueblos indígenas, que vino a reivindicar y a dignificar el valor de los pueblos originarios. Y creo que eso sería pues los obstáculos que se tienen como mujer. Te puedo decir por experiencia personal, es triple, ¿no? Porque pues a veces cuando eres joven, cuando eres mujer y cuando eres indígena, pues también te toca, ¿no? Vivir esa violencia muy de cerca. Y sí, sin duda, pues creo que hay una línea, ¿no? Que marca esos obstáculos, pues de manera general, que atravesamos todas las mujeres, pero creo que cuando cuando se suma la situación indígena, como tú dices, pues no solo hablamos de discriminaciones de género, como bien señalas, también hablamos de discriminaciones de clase, discriminaciones de raza, y por eso yo hablo ahorita a veces de una múltiple discriminación y cómo es necesario, pues que desde los instrumentos legales se reconozcan estas situaciones de desigualdad. Y bueno, entonces en ese sentido o en ese tenor, quisiera finalizar con la pregunta, Victoria, sobre, en tu opinión, ¿qué elementos serían necesarios trabajar tanto desde el Estado como desde la sociedad para fortalecer la participación política de las mujeres indígenas? Pues yo creo que el sueño prometido, ¿no? que incluye la presidenta de la República, ¿no? Al arribar, pues ella yo creo que no es ajena, ¿no? Al vivir discriminación por el tema de género, por ser mujer, simple y sencillamente por ser mujer. Pues es eso, la interculturalidad, comprender que es una mujer con una cosmovisión distinta de ver, de percibir el mundo, más no con una capacidad que la minimice, ¿no? Pero también esa interseccionalidad que dice la presidenta, ¿no? De comprender, pues no, esa labor que representan los pueblos indígenas, las mujeres con todos sus conocimientos. Yo creo que sería lo ideal que lejos de que simulemos, pues realmente que tanto las instituciones como nosotros mismos como comunidad, pues pudiéramos trabajar en esos ejes, ¿no? De respeto, de reconocer que somos un pueblo distinto, con una cosmovisión distinta, que es nuestra forma de pensar y concebir el mundo, ¿no? Pero también pues con la perspectiva de género, ¿no? Que es distinto también el pensar o cómo sería que un compañero indígena hombre o una compañera mujer pues asumen a veces un cargo, ¿no? Y pues la interseccionalidad, que es la que usa pues todo, ¿no? Que esa sería como que la médula. Eso sería, yo creo que lo ideal, ¿no? Para poder pues transitar en estas agendas
y al final pues a lo mejor sí decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor los pueblos originarios ahora sí están bien representados, que sí lo hay, ¿no? Tenemos una diputada también de la comunidad Teri, con CAP, a nivel nacional, están otras compañeras que también son diputadas federales que también pertenecen a la etnia Mayo. O sea, sí hay representación, si lo vemos así, de gente de origen o de pueblo indígena. El tema es que muchas de las veces pues no están bien representando también a sus pueblos. Exacto, y creo que ahí es donde viene la importancia de que se ocupen estos espacios por mujeres que representan, ¿no?, los pueblos indígenas, para que representen ahí sus intereses y que realmente se pueda cabildear pues directamente las necesidades, ¿no?, emanadas de los pueblos originarios, que muchas veces muchas políticas vienen de escritorio, ¿no?, pero no necesariamente de las necesidades directas, que son las que expresan los pueblos, y que hemos de reconocer pues también sus diferencias como distintas, como dices tú, cosmovisiones, y cómo también podemos enriquecernos nosotros de todas esas pues diferencias, ¿no? Que a fin de cuentas la pluralidad es lo que enriquece este ejercicio democrático. Pues muchísimas gracias, Victoria. Y mencionar también, dice, o sea, que es muy importante no tanto para los partidos políticos, aquellos que diseñan y formulan ahora, así que pues cómo va a ser el proceso para representar, pues que no se siga simulando, pues porque sí afecta, ¿no?, el que diga no, nomás porque a veces tiene cierto test de piel, cierto esto, a lo mejor vivió en la comunidad, digan no, pues para cumplir el requisito que nos está pidiendo el INE o el IES, vamos a meter este perfil, porque pues es a favor del interés del partido, y dejan de lado realmente un espacio de una persona que a lo mejor sí es un pueblo originario, que sí ha estado en asambleas, que sí hay un proceso de lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, y que pudiera representar y ser esa voz que realmente requieren los pueblos, ¿no? Porque pues esa es otra de las cosas. En México todo el tiempo decían, no, pues que hable a nombre de los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas nunca tenían la voz al frente. Creo que hoy es el tiempo, así que pues sería más que nada esta reflexión, ¿no? Hasta que no veamos uno de nosotros, como está pasando ahorita, sí, a lo mejor en la corte, pues a veces nosotros no nos vamos a sentir representados. Muy bien, pues exactamente, diríamos que, ya ves como decimos la frase, que es tiempo de mujeres, pues también vamos a decir es tiempo de mujeres indígenas también participando en las esferas. Y bueno, también como hacíamos el llamado a la paridad, pues hacemos un llamado también a partidos políticos, a estructuras gubernamentales, de hacer efectivos esos lugares, ¿no? No se trata de llenar el lugar solo por llenarlo, como tú dices, sino de que haya una representación efectiva y que estén ahí presentes en la agenda los intereses directos de los pueblos originarios. Pues muchísimas gracias, Victoria, por compartirnos pues tu opinión, tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, vamos a un breve corte y regresamos con más de la Boletina Violeta. Antes, recordándoles nuestros números de teléfono 5535-084761 y en redes sociales como CIMAC Radio en X y en Facebook. Y regresamos ahorita con el tercer bloque. No se vayan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. La violencia política contra las mujeres se ejerce de formas sutiles, pero pueden ser altamente destructivas. Estas son algunas de las acciones que la pueden llegar a constituir. Acoso y amenazas, que pueden ser mensajes intimidatorios por redes sociales o llamadas anónimas para que abandonen sus cargos. Difamación a través de campañas de desprestigio basadas en estereotipos de género, como por ejemplo, no está preparada o por ser mujer le gana lo emocional. También el uso de imágenes sexualizadas,
puede ser modificar fotos o videos para constituir humillación, negar recursos, es decir, partidos que no les dan el financiamiento para campañas o las postulan en distritos perdedores, y también puede ser la exclusión en toma de decisiones, es decir, ignorar sus propuestas en reuniones o asignarles solo tema que socialmente se pueden considerar de mujeres. En México, desde 2020, estas acciones son un delito. Denunciemos. La política debe ser segura para todas. Para todas. La boletina violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Ni un paso atrás en lo logrado. Regresamos a este espacio de la Boletina Violeta. Gracias por continuar con nosotras y platícanos qué piensas sobre nuestro programa. Comunícate al teléfono 55 35 08 47 61 y en redes sociales encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias. A continuación tenemos en esta última parte de nuestro programa, vamos a platicar con la exdiputada federal Wendy Briceño. Ella es una política feminista preparada y comprometida con las causas de las mujeres en Sonora y México, y nos da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias, querida Sara, y también a Liz, a Lisette, gracias a las dos, a Boletina Violeta, a CIMAC Noticias, gracias por este espacio. La verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de Wendy cuando estábamos en la recolección de firmas de la 3 de 3, porque ella desde la titularidad de desarrollo estatal pues nos estuvo ayudando mucho con la recolección de firmas. Muy bien. Y bueno, pues ya escuchábamos en la cápsula de nuestra compañera Lisette algunas de las prácticas que representan violencia política de género. Sabemos, mi querida Wendy, que tú pasaste por una situación de violencia política ejercida por algunos comunicadores en algunos medios de comunicación, y quisiéramos que nos narraras un poco sobre las acciones que realizaste para lidiar con esta situación, enfocándonos en tu agenda como política, como mujer política, y que nos platicaras cuáles son las principales barreras que enfrenta una mujer al participar en política. Claro que sí. Bueno, primero comentarles que creo que desde cualquier espacio en el que participemos, en cualquier espacio público, siempre tenemos que tener la agenda de la igualdad entre las mujeres y los hombres de manera transversal. Por eso desde desarrollo social, si es en el legislativo, en el ejecutivo, ahora en el Poder Judicial con toda la renovación que se está haciendo. A mí me parece que tiene que ser transversal esta agenda, por eso creo que todo mundo la tiene que tener, mujeres y hombres en el espacio público, es nuestra obligación. Fíjate, Sara y Lisette, que no solo viví, y comentaba con Lisette antes de empezar, he seguido, la verdad es que algunos persisten en el odio. Y le llamo así, les voy a platicar muy brevemente por qué, pero empiezo un poco cómo se da toda esta situación. Yo efectivamente fui diputada federal entre el 2018 al 2021, la 64 legislatura federal. Estuve en la Cámara de Diputadas y Diputados, la primera legislatura de la paridad. Tuve pues la honrosa responsabilidad y también la alta responsabilidad, porque digo, si estamos hablando de paridad, tienes que estar, me parece que a la vanguardia en la agenda. Entonces tuve la responsabilidad de ser presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara. Ahí pues tuve la oportunidad de dialogar con mucha gente, muchas agrupaciones de mujeres, agrupaciones feministas, se acercaban muchas mujeres a dialogar sobre una diversidad de temas, también dialogar hacia adentro del propio Congreso para que salieran pues varios temas de la agenda, y en general pues estar informando. ¿Qué temas fueron fundamentales en esa legislatura? Bueno, pues salió la paridad, ya se había avanzado en algunas reformas por allá del 2014-2015 para la paridad, sin embargo se amplió la paridad en el 2019 precisamente para que también estuviera considerada para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora con la elección que se da en el Poder Judicial pues acelera la paridad, y eso es algo muy bueno. Hemos visto que en el Poder Ejecutivo pues en sus diferentes órdenes pues el gobierno federal me parece que tiene y ha presentado
paridad ya desde la anterior administración, sin embargo, federal. Sin embargo, creo que hay muchos pendientes en el orden de gobierno del Poder Ejecutivo, en los órdenes de gobierno del Ejecutivo, ¿no? Me parece que hay pendientes para avanzar de paridad. Pero bueno, de eso versaban estas reformas constitucionales que se hicieron para que la Constitución incluyera el principio de paridad de género. También trabajamos en materia de violencia digital, trabajamos muy de la mano con Olimpia Coral y con toda una colectiva de mujeres para sacar lo que luego se denominó Ley Olimpia. Trabajamos de la mano pues con mucha gente para también sacar adelante las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y ahí entre lo que se aprobó tenía que ver pues con la definición de la violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también el tipo penal. Entonces, a partir de tener un tipo penal, pues ya no queda solamente en un asunto, bueno, un asunto meramente administrativo o en un asunto pues meramente descriptivo, sino que también había otras responsabilidades a la par pues de ser un delito. Eso es importante, pues sí es un delito. Entonces, también pues facultades al INE en materia electoral para la prevención, para una atención que tiene que ser pues lo más rápida en el sentido pues de medidas cautelares a las mujeres, particularmente cuando están participando en un proceso electoral, pero en general toda la materia preventiva. Digamos que de eso iba. Yo defendí pues esa agenda, y de manera muy amplia hubo particularmente un tema sobre el cual a mí me estuvieron estigmatizando mucho, y sobre todo en un vamos a decir en un grupo o en algunos cabecillas que pues sobre todo hay mucho que discutir también quiénes estaban detrás de ellos. Algunos pudieran obedecer otro tipo de intereses precisamente por razones políticas, pero otros me parece que sí tienen una agenda de ultraderecha muy contraria a los derechos de las mujeres y en general de los derechos humanos. ¿Y de qué tema estamos hablando? Que yo defendía, bueno, pues el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la despenalización del aborto, el que pudiéramos legislar en materia que a final de cuentas pues la Corte ya se ha pronunciado, pues no una sino varias veces, ¿no? En materia de que se tiene que despenalizar el aborto. Eso, Lisette y Sara, pues hubo gente que quiso aplicarme un costo. Incluso yo participé por la reelección en 2021 y me quisieron aplicar un costo ahí. ¿Y a qué me refiero con un costo? Bueno, hubo muchas campañas negras en torno a mí, desde impresión de volantes, tergiversando totalmente la agenda. No una, fueron un par de veces, en algunas pues con calificativos desde llamarme a mí como diputada federal por Sonora. Aquí circuló mucho en Hermosillo, y a otras diputadas federales, pero digamos a mí como la diputada de Sonora, pues señalarnos como asesinas. De manera recurrente en mi caso, dedicarme muchas columnas, mucha tinta e incluso muchas granjas de bots contra mi persona, ¿no? O sea, bueno, llevé yo todo un proceso porque sí puse las denuncias correspondientes. Debo decir que fueron sentenciados de estos 2 violentadores. Uno de ellos hubo un voto diferenciado en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, pero sí hubo sentencias de violentadores, pasaron al padrón de violentadores y demás. Después pasamos a la materia, como estaba puesto, porque está así planteado también en la ley, también pasamos a la materia penal. Ahí, después de tener varias audiencias, una jueza determinó que si bien había violencia política, pues no había, digamos, ya más materia, porque habían sido ya estaban en el padrón de violentadores y demás. Debo de admitir que incluso en ese momento a mí también me quisieron aplicar muchos costos, como si yo quisiera, digamos, afectar su libertad de expresión. Yo quiero decir aquí algo. Yo soy comunicóloga, yo estoy a favor de la pluralidad de la discusión y de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión nos pertenece a todo el mundo, no solamente de unas personas, nos pertenece a todo el mundo, y tenemos también ese derecho de poder expresarnos y de también hablar de una agenda amplia de derechos humanos. Eso es importante decir. Yo en ese punto dije,
porque incluso uno de los violentadores a nivel nacional llevó el tema con Ciro Gómez Leiva, que luego ha hablado de ser aliado de las mujeres, pero que cuando exactamente, pero cuando tocan a sus amigos y a sus intereses, pues ya se les acaba la alianza hacia las mujeres. Son aliados medio de mentiras, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, digamos, me quedé ahí en ese punto, dije, bueno, lo determinó la jueza, no voy a recurrir a otra instancia porque también tuvo su desgaste, tuvo un desgaste alto. Cuando digo que continúan, no digo que continúan todos. Hay particularmente uno de ellos que además se encarga de vender encuestas y de vender humo, porque además las encuestas son falsas, que además insiste. Yo ahora participo en un nuevo espacio, en un nuevo encargo. Arranqué en esta semana responsabilidad. Es un encargo nuevo, digamos, en mi carrera y en lo que he hecho, pero está también al servicio público. Estoy en el servicio público y desde esa perspectiva hay quien quiere insistir. Yo ya solo lo veo en términos del odio. ¿Qué significa esto? Que las defensoras de derechos humanos, que las defensoras de los derechos de las mujeres, pues sí llegamos a ser perseguidas y quieren estigmatizarnos. Perdón porque me amplié mucho, No, las escucho también. No te preocupes, de hecho pues estaba muy interesante que nos ampliaras todo el antecedente. Nosotros, si bien empezamos con una pregunta general, me parece importante que nos pusieras como todos los datos de la situación sobre la mesa y lo que se trabajó desde el Congreso de la Unión. Y creo que este tema que tú nos platicas de la defensa, la despenalización del aborto, pues es algo que, fíjate, en este caso, digamos que los ataques fueron bajo tu persona, pero no quiero que no olvidemos que este es un tema que está en la agenda de varios colectivos a nivel nacional y aquí en Sonora, ¿no? Está Marea Verde, está Ni Una Más, está el Observatorio, es decir, desafortunadamente muchas veces se politiza este tema, se finca en ciertas personalidades, pero realmente es un tema de la agenda de las mujeres, ¿no? Es decir, y en ese tenor creo que no solamente fue un ataque contra Wendy Briceño o es un ataque contra Wendy Briceño, ¿no? Sino es un ataque directamente contra esa agenda para las que estamos promoviendo, pues que se despenalice y que se respeten esos derechos que, como tú dices. Quisiera que nos platicaras, Wendy, a nivel personal, ¿tú qué estrategias de autocuidado pudiste utilizar o implementar o que a ti te sirvieron como persona, como mujer para poder sobrellevar este desgaste emocional, ¿no? Y de muchos otros sentidos? Y sí es muy importante esa reflexión porque con la primera parte de lo que yo les cuento, yo no quisiera que nadie pudiera desincentivar la participación, ¿no? Porque sí hay mujeres, o sea, el costo que llega a tener la violencia política es muy alto de muchas maneras, porque hay mujeres que la han vivido y es como una exposición muy fuerte, mediática, donde por un rato te hacen viral, ¿no? Te quieren exponer. Entonces hay muchas mujeres que dicen, perdón, pero esto es un costo demasiado alto para mi persona, para mi familia, para mi vida, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el costo más alto? Que pues muchas mujeres entonces repliegan o en su caso también dejan de defender una serie, vamos a decir, de aspectos que son fundamentales, ¿no? Entonces, creo yo aquí que es, bueno, ¿qué hice y qué me parece que creo que es importante que también hagamos en conjunto? Bueno, yo estuve muy acompañada y lo agradezco porque sí trabajé muy de la mano, pues con, vamos a decir, con grupos de aliadas, con mi familia estuve muy acompañada y también con quien fue mi abogado, ¿no? Y que hemos mantenido una muy buena relación porque pues finalmente él era una norma muy, muy nueva, muy reciente y se hizo todo un experto, ¿no? Entonces fue como un diálogo constante y eso te ayuda mucho. Yo, bueno, como soy comunicóloga, sí estoy como acostumbrada de alguna manera a eso, a poder expresar y comunicar y estarle diciendo a la gente qué sucede, y me parece que cuando hay algo injusto o incorrectamente planteado, cuando hay una tergiversación, una editorialización, pues hay que decirlo. A veces es difícil porque pues brincan por varios lados, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a elegir las batallas, ¿no? Vamos a elegir las batallas. Creo que a este punto de mi vida, si bien mi carrera política, pública, no es tan larga, les puedo decir que la primera vez que fui candidata fue en el 2014-2015 como candidata a diputada local de Morena. Tú te acordarás, Liz, porque también platicábamos por
por allá, por aquellos momentos, pues creo que a este punto, con lo que yo he hecho en la vida pública, pues la gente ya me conoce más, ya sabe pues qué criterio tomar, ya sabe pues que he vivido, mucha gente sabe que he vivido pues violencias, tergiversaciones, que la agenda a mucha gente al meterle ruido, o a alguna gente al meterle ruido, pues sobre todo gente con intereses como estos que yo mencionaba, pues han reaccionado de esta manera, y que mucho de lo que puedan decir pues tiene una carga que no es la carga de la objetividad, que no es la carga del análisis de mi trabajo, sino que es la carga de su sesgo, y que ese sesgo lo que tiene de fondo es una semilla, a mí me parece, de odio y de descalificación, bueno, un simiente de odio, ¿no? Entonces, creo que a este punto ya la gente te conoce más. ¿Por qué? Porque entonces también ya la gente puede tomar su propia visión sobre quién eres y sobre lo que tú haces. En ese sentido, por eso digo, voy también eligiendo las batallas sobre lo que algunos insisten en querer decir. ¿Qué creo que también falta? Creo que falta... Tú lo decías muy claramente, el ataque no es solamente contra mí, el ataque es contra, bueno, yo levanto la voz, o yo defiendo, o yo como diputada sonorense y diputada federal y presidenta de una comisión, pensé que era mi trabajo hacerlo, y asumo que es mi trabajo hacerlo, defender la agenda que las mujeres me están señalando. Entonces, creo que no es solamente, porque había muchas más mujeres hablando de eso en la Cámara, no solamente y fuera de la Cámara, no solamente la agenda de una persona, la mía, sino la agenda de muchas. Y creo que de pronto sí es bueno sentir el respaldo no solo de tu círculo principal, o sea, no solamente de tus amistades, de quienes te están acompañando en la cotidianidad, de tu equipo de trabajo. No, creo que es bueno sentirlo de quienes formamos parte, por ejemplo, del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres, porque nos conocemos, pues, porque además sabemos que hay un trato de muchos años, más allá de lo que cualquiera quiera tergiversar, y porque las mujeres en política siempre estamos ahí en el ojo del señalamiento, de que alguien te va a querer tergiversar, de que alguien te va a querer etiquetar, de que alguien te va a querer demonizar, pero yo creo que tenemos que hablar de que nos conocemos, de que tenemos trayectorias o más largas o más cortas, porque independientemente de la trayectoria política, muchas nos conocemos desde hace muchos años, de la carrera, de otros trabajos, de otras participaciones, y creo que eso también vale, y creo que es bueno también cerrar filas, independientemente de si somos amigas o no somos amigas, de si somos de una misma corriente política o no lo somos, de si apoyamos a A o apoyamos a B en otras posiciones, pero creo que es bueno cerrar filas con las mujeres políticas y con la agenda que sea de nuestros derechos de las mujeres. Esas son las reflexiones que yo compartiría, y siempre animaría a más mujeres a participar, pero con una participación incluso politizada. Cuando digo politizada me refiero profunda, de cambio, de transformación de la vida de las mujeres. ¿Cuáles son tus recomendaciones para una mujer que se encuentra en una situación de violencia política, Wendy? Por un lado, quien vive la violencia sepa que, ¿cómo decirlo?, que tiene ese derecho a expresarse, ¿no? A sentir esa frustración, porque lo que está sucediendo es que públicamente te están difamando, y entonces, y a lo que le apuestan los difamadores generalmente es a la viralización, es decir, a que se salga de control eso que están diciendo de ti, y que esa sea la narrativa que instalan sobre ti, ¿no? Entonces, claro que es muy frustrante, y claro que es muy desesperante. Y público más, ¿verdad? Exacto. Y con las redes sociales. Entonces, creo yo que por un lado no es enjuiciable el cómo te sientas, pues porque así como hemos hablado de otros tipos de violencias que se viven donde claramente hablamos de que no se tiene que revictimizar a quien está viviendo esa violencia, ¿no? Los casos de violencia familiar, en fin, otros, y que se han ido trabajando mucho por la agenda de mujeres. Me parece que hay que reflexionarlo en ese sentido en lo que respecta a violencia política. Tenemos que acompañarnos entre mujeres, tenemos que acompañarnos y con los aliados también que haya, refiriéndome a los hombres, porque por supuesto que también los hay, por supuesto que también se necesitan en esta discusión, no se pueden sustraer, definitivamente no se pueden sustraer, entonces tenemos que acompañar. Tenemos que ver qué instancias del Estado tienen esa responsabilidad, además de estar dando una respuesta pronta, todas las que son
impartición de acceso a la justicia, de impartición de justicia, todas estas mecanismos para el adelanto de las mujeres como son la Secretaría de Mujeres, todos. ¿Por qué? Porque ahí también se puede trabajar en la contención, en la atención rápida, en el diálogo, en buscar mecanismos. Y el INE, por supuesto, y el IE, porque son los primeros que tienen, así están facultados en las reformas que se hicieron. Están facultados para frenar la violencia y evitar que esto se lleve mucho tiempo. Pero ojo, si alguien dice, yo estoy en medio de un proceso y ya soy candidata, no tengo abogado, no tengo abogada, ¿qué hago? Acércate al Instituto Estatal Electoral, porque hay un mecanismo también que se llama, es un proceso especial sancionador, que ya existía, pero se adaptó en los casos, vamos a decir, de violencia política. Tiene que haber una respuesta rápida para que haya una medida cautelar. Y esta medida cautelar pues tiene que ordenar que si hay unas publicaciones, las publicaciones, claro, tienen que sesionar, en fin, pero que se puedan bajar esas publicaciones. Si es una publicación que hicieron sobre ti en Facebook, en X, en no sé dónde, en Instagram, no sé, okay, pero se tiene que parar. Muchas veces los violentadores también pues obviamente están ocultos, se ocultan entre otros. Pues ¿por qué? Porque hay relaciones económicas, hay relaciones de poder, de contubernio, hay intereses ahí, pero pues tenemos que ir viendo cómo deshacemos esa trama. Ese entramado de violencias tenemos que ir viendo. Entonces, puedes acercarte ahí, puedes buscar, como comentábamos, está la Secretaría de las Mujeres, buscar los apoyos, las contenciones que requieras. Y creo que sí tenemos que tener mucha conciencia de que la violencia política es una violencia totalmente real y que vivimos en el espacio público y que llegan a estigmatizarnos, a demonizarnos y a buscar cómo afectar nuestra vida cotidiana. Así es, pues qué importante también esto que dices del arropo, el acompañamiento. Y bueno, cerramos ahora el bloque. Así es, pues hoy hemos recorrido un camino fundamental. Muchas gracias por tu participación, Wendy. Y pues hemos estado hablando de paridad, de participación política de las mujeres indígenas y la violencia de género que enfrentan en estos espacios. Queda claro que la democracia no será completa mientras persistan las exclusiones históricas hacia las mujeres y en especial hacia aquellas que cargan con una triple lucha por su género, por su identidad indígena y por la justicia social. La paridad no es solo un número, es la puerta para que las voces olvidadas decidan el futuro de sus pueblos. Pero también hemos visto cómo el costo de participar en política es a veces alto, muy alto para las mujeres y en especial para las mujeres indígenas. Y es por eso que hoy reafirmamos que la paridad debe ir acompañada de protección, de recursos, pero sobre todo del respeto a la autonomía de todas las mujeres. Y bueno, tenemos un papel, todas y todos como sociedad, exigir a los partidos y a los gobiernos y a nosotros mismos, ¿no? Que estas luchas no sean invisibles, que cada voto, que cada espacio ganado sea un paso hacia un país donde la igualdad no sea un discurso, sino una realidad. Ya te agradecemos mucho, Wendy, por tu participación, asimismo a todas nuestras invitadas. Y bueno, la Boletina Violeta, cerramos este programa y muy especialmente agradecidas su servidora y Sara con todas las radioescuchas que nos están acompañando y las invitamos a que continúen sintonizando CIMAC Radio. Buenas tardes, saludos. CIMAC Radio presentó la Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora.